Buenas noches, hermanos. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles de estudio bíblico, miércoles en que nos encontramos ustedes y yo, seguramente ustedes llegando de su trabajo, yo aquí en mi oficina, para hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la palabra de Dios. Agradezco mucho su oración, su compañía. Sé que para muchos es importantísima esta reunión, es importantísimo este tiempo. Algunos me han dicho, pastor, buenísimo, porque usted ahí no habla como si estuviera pues allá echando un discurso, sino que usted habla pausado, más tranquilo, hay lectura de la Biblia, yo a veces le entiendo más. Recuerdo que hace días vino una amiga, una señora que nos escucha en Biotá permanentemente y quería conocerme y yo la saludo, hoy la saludo en el nombre del Señor. Gracias por venir y gracias por escuchar y poner toda la disposición de su corazón para aprender la palabra de Dios. Así que hoy vamos a orar primero y para que ustedes y yo podamos tener la gracia del Señor, la sabiduría y podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por este día. Gracias por darnos la oportunidad de aprender tu palabra y de estudiarla. Gracias por la Iglesia Misionera del Sol que nos enseña. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que podamos ser animados, edificados y exhortados si es necesario. Pero, Señor, lo que queremos es crecer para gloria tuya. Lo pedimos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero recordarles que dentro de pocos días vamos a tener la ceremonia de recoger la ofrenda voluntaria, la que tomamos en la alcancía que entregamos, y algunos incluso la toman ellos mismos y la hacen en su casa. Yo creo que esto lo vamos a hacer el 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre. Vamos a hacer una ceremonia donde cada uno va a traer, de acuerdo a su deseo, a su amor por la iglesia, su alcancía o su ofrenda voluntaria, para que no lo olviden y ustedes vayan haciendo lo mejor posible para contribuir con el sostenimiento de la obra. Bien, es que esta noche quiero responder una pregunta. Básicamente responder una pregunta a alguien que está viniendo de nuevo a la iglesia. Pues ha venido 4 o 5 veces y ha ido entendiendo el mensaje, pero se le ha despertado un anhelo, un deseo de aprender más y entonces me dice, pastor, a mí me gusta mucho como usted enseña la Biblia y como lo hace Consuelito y como lo hace John y los que enseñan, pero yo quisiera algo más, algo más. Yo le dije, bueno, ¿cómo qué? Y entonces él me dice, pastor, es que necesito o quiero saber qué tengo que hacer. Escuchen esto, ¿qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? ¿Qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? Así que seguramente esa es una pregunta que usted también tiene. Porque usted puede tener muchos años en el cristianismo o conocer a Cristo, venir a la iglesia, pero descubre que no ha crecido. Y si usted está nuevo, si apenas está llegando, pues bueno, esta noche yo le voy a dar algunos elementos sencillos que le van a permitir crecer en el conocimiento de Dios y en la fe. Déjenme empezar diciendo que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ahora nosotros somos hijos de Dios. Es decir, nacemos en una nueva familia. Ahora tenemos 2 familias. La familia natural, que es la que viene por la línea de sangre del papá, de la mamá. Esa es la familia natural. Y tenemos también una familia espiritual, si así pudiéramos llamarlo, o una familia celestial. Porque cuando uno llega al Señor, entonces se encuentra con un grupo de personas que pertenecen a la misma fe, que oran al mismo Dios, que adoran al mismo Dios, que cantan, que exaltan al Señor y que anhelan cada día conocer más de Dios. Cuando San Juan escribe el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, él dice, mas a todos los que le recibieron,
Es decir, a nosotros, a usted que llegó a Cristo, usted que me hizo esta pregunta y me está escuchando. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esto uno tiene que hacer una claridad. No todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios de acuerdo a lo que dice este versículo. Dice que los que son hijos de Dios, dice el texto, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser hecho hijo de Dios es un poder que se nos da. Y ese poder se nos da cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón. También usted lo sabe y lo sabemos todos que cuando un niño nace, y es que somos niños espirituales, recién llegamos a Cristo, somos niños espirituales. Cuando un niño nace necesita crecer. Y para crecer, ese niño necesita cuidados por su mamá, por su familia, por su papá. Pero hay algo que necesita que es básico, es ser bien alimentado. Y para eso Dios genera una producción natural de alimento para el bebé, que es el seno de la mamá. Y tantas campañas que se hacen para que los niños sean alimentados y tomen leche materna. Y eso está muy bien y la ciencia ha demostrado la fortaleza y la capacidad que adquiere un niño cuando se alimenta de la leche materna y su madre no tiene escrúpulos ni piensa en ella, sino que piensa en su hijo alimentándolo. Pero además ese niño, a medida que crece y es alimentado, él empieza a desarrollarse y a hacer ejercicio. Entonces el niño hay que moverle las manitos, hay que impulsarle, hay que alzar las piernitas, moverlas y hay que ponerlo a caminar, etcétera, etcétera. Yo ahora estoy teniendo esa experiencia con mi nieto Benjamín Alejandro, que ya está cumpliendo ahora la otra semana o está cumpliendo 1 año de vida y ya va en todo ese proceso y ahora yo puedo verlo más fácil porque cuando tuve mis hijas yo estaba dedicado al ministerio, viajando, predicando en ciudades, en países y todo esto. En realidad la que atendió mucho a las niñas en aquel tiempo fue Doris. Y ahora con mi nieto yo tengo un poco más de tiempo y lo veo y lo ayudo a hacer ejercicio, lo tomo de la mano, lo llevo y siempre veo esto que le permite a él fortalecer sus músculos, sus piernas, sus brazos y crecer. Cuando una persona llega a Cristo, llega como un niño en la familia de Dios y necesita crecer espiritualmente. Y como dije, para que crezca debe tener muy buen alimento espiritual. Y la recomendación que la Biblia hace al recién convertido, al recién que llega a Cristo, al creyente, es la que el apóstol Pedro hace en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que vamos a leer. Ese texto dice, antes bien, segunda de Pedro 3, 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche, creced en la gracia y además dice, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego dice Pedro, a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Entonces, cuando esta persona, este hermano me hace la pregunta, ¿qué debo o qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? Hoy le voy a compartir 2 cosas básicamente. Debe hacer 2 cosas. Primero, alimentarse espiritualmente, y ya se las voy a desarrollar. Y la segunda cosa que debe hacer es ejercicio espiritual. Entonces vamos al alimento espiritual. El alimento espiritual se recibe y hay 3 clases de alimento espiritual. El primero es la Biblia. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia misma se llama leche espiritual y pan de vida. Eso dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, que Angie va a leer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escuche eso, desead como niños, y lo que estaba hablando ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Yo he visto a mi nieto que cuando Laura está alimentándolo o él quiere, él busca y él anhela tremendamente estar tomando leche que proviene del seno de la mamá. Y esa es la comparación que Pedro hace. Dice, deseen ustedes la leche espiritual, que esto es lo que les va a permitir crecer para salvación.
Y definitivamente lo que la Biblia enseña y lo que nosotros hemos aprendido es que la Biblia es el mejor alimento espiritual que existe. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de San Mateo capítulo 4? Sí, y lo hemos mencionado varias veces porque es que en realidad tiene mucha importancia. San Mateo capítulo 4, la Biblia dice que después que el Señor Jesús ayuna los 40 días con esas 40 noches, entonces dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces el texto dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y escuchen lo que respondió. Dice, y vino el tentador, a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire lo que respondió el Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra. Escuchen eso. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ingenuamente nosotros pensamos que nuestra fuerza depende del pan que comemos, del pan de la panadería, de la yuca, de la comida que comemos en casa. Pero el Señor dice, el hombre no depende de eso. El hombre depende fundamentalmente de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante que una persona nueva, o un niño espiritual, o un recién convertido, aprenda que este texto sagrado, este manual de comportamiento, este manual de vida, que es la palabra de Dios, debe ser escudriñado en toda la extensión. Que como nosotros como cristianos tenemos que leer y estudiar la Biblia todos los días. Miren lo que dice la Biblia, hablando San Juan capítulo 5, el versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren que no dice, no da la sensación de simplemente leer, no da la sensación el texto de decir simplemente, miren, dice escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Es buscar, anhelar, profundizar. Dice escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. De ahí la importancia que tiene que un recién convertido, por ejemplo, esté oyendo esto, esté en esta enseñanza de los miércoles, esté en el discipulado, porque después que llevan unas semanas asistiendo a la congregación, entonces los invitamos a una clase preparada, con un maestro preparado. Aquí tenemos a Nancy Yepes y a Claudia que nos ayudan dando el curso de discipulado. Porque, ¿qué es lo que ellos hacen? Los guían al conocimiento de la palabra, les enseñan cómo escudriñar la palabra, les enseñan cómo interpretar las razones, las sazones, los motivos por los cuales realizamos algunas cosas que al principio a uno le parecen extrañas, pero que luego que va estudiando y va conociendo, descubren que son una tremenda necesidad para la vida espiritual. Y déjenme acordar ahora de San Pablo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo escribe a Timoteo en la segunda epístola? San Pablo le recuerda a Timoteo, a su discípulo amado, a su colega, digamos, de ministerio, a su forjado por ministerio. Mire lo que le dice en el versículo 15, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí ven la importancia que tiene el escudriñar la Escritura? Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, tú que desde la niñez has sabido o has conocido la Escritura, le dice desde la niñez, dice las cuales te pueden hacer que sabio. La sabiduría es aquello que nos permite actuar de una manera correcta, con una visión amplia. No simplemente tener un comportamiento cualquiera, sino actuar sabiamente es ver mucho más allá de lo que podría ser cualquier determinación sin saber a dónde nos lleva. Actuar sabiamente es saber que cuando tomo una decisión,
esa decisión va a conllevar al crecimiento de mi vida y a que los que están a mi alrededor también sean bendecidos. Le dice que la escritura es útil para enseñar, le dice para redarguir, para corregir. Cuando uno empieza a mirar la Biblia y empieza a leerla y empieza a descubrir en ella tantas equivocaciones que hemos cometido, nos permite corregir y decir no más aquello, no más esto. Algunas personas me han escrito y otras me han dicho, ¿sabe, pastor, que en la enseñanza del miércoles aprendí algo y me van diciendo que han aprendido? Y yo no sabía eso. Otros me han dicho, hace mucho tiempo yo era cristiano, pero yo ni siquiera había leído ese versículo. Y en el estudio del miércoles me he dado cuenta que hay una cantidad de cosas que yo he podido ir aprendiendo. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que esta palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Acuérdense lo que dice la Biblia. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando él fuere viejo, jamás se apartará de él. Y ese estudio de la Biblia tiene un propósito, porque es que Pablo lo dice ahí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es demasiado importante para una persona que está llegando al Señor. Siempre decimos, cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos la Biblia, cuando oímos la predicación, Dios nos está hablando a través de su palabra. Entonces viene la pregunta. ¿Cuántas veces, pastor, yo debo leer la Biblia? Yo siempre le respondo a la gente, ¿cuántas veces come usted en el día? Algunos me dicen, pastor, yo desayuno fuerte, almuerzo fuerte y la comida más bien bajita. Otros me dicen, yo desayuno tarde, almuerzo tarde y no como más, me tomo una agüita, una aromática, un cafecito y me acuesto. Otros me dicen, no, pastor, yo me como los 3 golpes bien pegados. Yo siempre les digo, de la manera que ustedes lo hacen en la vida física para mantener su organismo de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su trabajo, de esa misma manera deberíamos leer la Biblia. De esa misma manera. Entonces, si nosotros comemos, digamos, hablemos físicamente, o nos alimentamos 3 veces al día, ¿cuántas veces entonces una persona debe alimentar su alma? Pues uno encuentra ejemplos muy bonitos. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 1, en el versículo 1 y 2, cuando habla del hombre bienaventurado, y está hablando del hombre bendecido, del hombre prosperado. Escuchen lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escuche eso. Habla de un hombre bienaventurado, bendecido. Dice que él medita en la ley, en la palabra, día y noche. Y acuérdense lo que el salmista dice. Más adelante, por allá en uno de los salmos finales, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Dice, y lumbrera a mi camino. ¿Se imagina usted a alguien en una tremenda oscuridad? Pero ¿se imagina también a alguien con una lámpara? Eso es lo que dice. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad. Nos enseña a actuar. Cuando uno lee Josué, lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice, algo que le garantizaría a él el éxito, le garantizaría la victoria, el realizar el proyecto de Dios en llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Mire lo que le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí oyen eso? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Te saldrá bien. Ahí está el primer alimento espiritual que requiere una persona que recién llega a Cristo. Segundo elemento, aquí hay un segundo elemento importante.
los cultos. Ustedes saben que la palabra culto viene de una palabra que es cultura. ¿Y qué es la cultura sino las formas de expresión libre que tienen los pueblos de mostrar lo que son y expresar a través del arte lo que son, lo que piensan? El culto es eso precisamente. El culto, hablando desde el concepto nuestro, el culto es el encuentro que tenemos los creyentes cristianos en un lugar específico para demostrar nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto por Dios a través de nuestra forma libre de adorar. ¿Y cómo lo hacemos? Cantando. ¿Cómo lo hacemos? Aplaudiendo. ¿Cómo lo hacemos? Levantando las manos. ¿Cómo lo hacemos? Golpeando los pies. ¿Con qué lo hacemos? Con instrumentos musicales. Aquí hay piano, hay guitarra, hay bajo, hay congas, hay batería, hay saxofón, hay clarinete, hay instrumentos. Entonces, nuestra forma libre de expresar nuestra adoración y nuestro agradecimiento a Dios, esa es nuestra expresión cúltica. Por eso a algunos pasan y les parece extraño. Yo pues ni siquiera me sorprendo, porque también veo algunas expresiones culturales en el centro de Bogotá o en las manifestaciones que me parecen terribles, me parecen expresiones grotescas, vestidos de negro y con caras de carabelas y calaveras por todo lado y pintados de 1000 colores y yo respeto eso, es la cultura de ellos. Una cultura de oscuridad, pero al fin y al cabo cultura. El culto nos permite a nosotros precisamente eso, expresar libremente nuestra adoración y nuestro reconocimiento al Señor. Y nos reunimos en masa. Ahora con esta pandemia pues tenemos muchas limitaciones. Tenemos que tener una distancia de 1 por 1, no podemos entrar todos, a veces no podemos levantar las manos, otras veces que no podemos aplaudir, tenemos un tapaboca, pero con todo eso nosotros tenemos expresiones de adoración, de júbilo, de exaltación al Señor y gritamos aleluya y gloria a Dios y Cristo vive y Él es el que reina, porque esa es nuestra expresión. ¿Qué hace ese culto en ese grupo, con ese grupo de personas? Nos une, nos identifica. Cantamos la misma canción, aplaudimos todos, levantamos nuestras manos, eso nos une, nos hace una masa que nos permite exaltar al Señor. Todos a una voz. Gritamos aleluya, Cristo vive, porque lo creemos además. Pero todo se resume en nuestra expresión libre y espontánea de exaltación al Señor. Ahí Angie tiene 2 versículos interesantes que nos podrían un poco ayudar. Segunda de Timoteo capítulo 2, sí es ese, versículo 15. O Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Vamos a escuchar. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De la esperanza que hay en vosotros. Cuando Pedro está hablando de esto, está hablando precisamente de la preparación. Está hablando de los organismos incluso que tiene la iglesia. ¿Para qué? Para preparar a estas personas que se encargan de dirigir nuestros cultos. La escuela bíblica, la escuela de misiones, el instituto bíblico, el discipulado. El mismo discipulado, que es el primer paso que se da. Uno va al discipulado, luego va al bautismo, luego seguramente va a escuela bíblica y luego va al instituto bíblico. Y algunos salen del instituto bíblico a una universidad teológica. Eso es importante. Y cuando Pedro está diciendo aquí, eso lo está diciendo, dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, pero estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la fe, de la razón de la fe que ustedes tienen. Y eso es
Los cultos nos van integrando, nos van comunicando, nos van permitiendo expresión libre al Señor en todas las manifestaciones. Ese es nuestro segundo asunto dentro del alimento espiritual. Entonces la asistencia al culto es demasiado importante, porque te integra, porque te une, porque te comunica, porque sientes que no estás solo. A mí me encanta cuando vamos a eventos masivos. He tenido la oportunidad de ir a muchos durante tanto tiempo. 30.000, 40.000 jóvenes cantando. He tenido esa oportunidad gloriosa. Estar en el estadio en Barranquilla, donde juega la Selección Colombia, en un concierto de música cristiana, eso es espectacular. Mucha gente, los que amamos la Selección Colombia y nos gusta el fútbol, pues vemos y nos sorprendemos de la alegría cuando la selección juega y gana. Pero yo también he tenido la oportunidad de estar en ese estadio, en conciertos de música cristiana y el estadio full, lleno. Eso es una cosa espectacular, espectacular y maravillosa. Sí, es admirable y sorprendente en la comunidad nuestra, que es una comunidad relativamente pequeña. ¿Cómo será con 40.000 personas cantando la misma canción? Hace unos años estuvimos en México, en Calacoaya, en un concierto espectacular de música. Es maravilloso podernos conectar en el Espíritu con Dios a través de la alabanza y con ese grupo de personas que están con nosotros. Número 3, aquí cuando estoy hablando del alimento espiritual, el culto nos alimenta y retroalimenta a todo el que participa. El número 3 es la comunión cristiana. La comunión cristiana que parte de la relación con otros cristianos. Y esto es muy importante. La comunión cristiana nos permite el aprendizaje. Nos permite, cuando vamos al culto, estoy hablando de esa comunión cristiana, porque el culto incluye esa comunión cristiana, es decir, nos conecta, es lo que vengo diciendo. Nos permite aprender. En esa comunión cristiana encontramos personas de diferentes estratos sociales. A la iglesia asisten personas de estrato 1, estrato 2, estrato 3, 4, estrato 5, 6, 7. Hay mucha gente. De muchos niveles sociales, de muchos niveles culturales. Desde la persona que difícilmente hizo la primaria, como el que ya hizo el posgrado y el máster y el doctorado, etcétera, etcétera. Nos ayuda cuando hay un director, cuando hay un pastor, cuando hay alguien que nos va enseñando. Nos va enseñando la palabra, nos va ayudando a entender este mapa que es la Biblia y que nos va guiando para conducirnos al camino o a la senda eterna. La comunión cristiana es demasiado importante porque la compañía con nuestros hermanos, con los creyentes en Cristo, evita el contacto con los impíos y con aquellos que nos arrastran al pecado. Eso tiene grados de importancia. Es diferente reunirnos con el grupo de amigos normal, de los chistes vulgares y la invitación a la cantina y a la pernicia, a reunirnos con un grupo de personas que nos alejan de ese y nos llevan a pensar en la familia, a pensar en Dios, a pensar en ayudar al prójimo, a pensar en hacer la voluntad del Señor. Eso nos evita ese tipo de contactos. Por eso usted que está nuevo, entendiendo que tiene una familia nueva, esta reunión con esta familia nueva le va a permitir compañía, le va a permitir crecimiento y le va a permitir aprendizaje. Le permite además participar con todos en un asunto que la Biblia enseña profundamente. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. La Biblia dice, orad los unos por los otros. Cuídense los unos a los otros. Seguramente el otro miércoles voy a enseñarles un poco acerca de eso, o quiero compartir algo acerca de eso. Pero siempre la Biblia nos está diciendo, ámense, cuídense, ayúdense. Entonces, ¿usted qué hace? Encuentra una familia nueva que le va a permitir crecer, pero que además va a estar atento a sus necesidades. No porque le va a dar la plata que usted necesita para pagar las deudas que usted se bebió en alcohol, ni la que usted votó, ni la que usted regaló. Pero sí un grupo de personas que si tienen necesidades básicas, como en el caso particular de esta iglesia, que mensualmente
todos los creyentes traemos algo que llamamos la ofrenda de sacrificio, recogemos un mercado y ayudamos a las personas que no tienen y que tienen necesidades dentro de la iglesia, lo hacemos. Pero hay algo más importante que eso, oramos. Lo acompañamos a usted en ese momento difícil y oramos para que el Señor haga un milagro, para que el Señor sea su proveedor, para que usted sienta que no está solo. Qué bonito es cuando uno llega a un lugar y encuentra que sin conocerlo alguien está orando por uno y que uno está en una necesidad básica o en una confusión o en una duda o en un temor o en algo que le desgarró el alma. Y de repente encuentra que hay un hombro en quien apoyarse, alguien que lo acompaña en la oración, que a veces solamente en el silencio le pone las manos sobre el hombro y le dice: Dios, te ruego misericordia por esta persona, por su sufrimiento, por su dolor. Ayúdala. Eso es demasiado importante. O alguien que llega y te escucha y le puedes hablar con toda tranquilidad, con toda seguridad, que esta persona no va a juzgarte. Al contrario, va a apoyarte, va a amarte, va a mostrarte un camino, una salida a esa tristeza, una salida a esa dificultad por la que estás atravesando. La comunión cristiana es básica. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por allá en el inicio de la iglesia primitiva, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia muestra la manera tan especial como los creyentes de aquel tiempo se asociaban y se reunían y oraban juntos y comían juntos y adoraban juntos. Y esto dice el texto que traía un tremendo desarrollo. Angie tiene ahí el versículo 42, el 44, el 46 y el 47. Escuchemos lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oigan eso. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión. Por eso estamos hablando de la comunión cristiana. De la comunidad, dice unos con otros, la comunión unos con otros. Dice que partían el pan y además compartían las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Escuche eso. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que participaban del pan y comían y seguramente sabían de alguno que tenía necesidades y también lo ayudaban. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga eso, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No había orgullo, no había pretensión. Nadie tenía la intención de mostrar nada, que esta es mi casa, o que este es mi carro, que este mueble me costó, o que esta... no, era lo que menos les importaba a ellos. Lo que les importaba era que estaban juntos. Y en esto nosotros tenemos que aprender a ser ejemplo. Los grupos de coinonía de la iglesia. El encuentro de jóvenes todos los sábados. El encuentro del miércoles a esta hora. Mire, estamos unidos en línea a través de las redes, pero estamos unidos. Ahora mismo nos pueden estar viendo 40, 50, 70 personas. A las 10, 11 de la noche son 140 personas que nos han visto, los que han llegado de su trabajo, los que han salido de la universidad, los que estamos en comunión. Y cuando tenemos la oportunidad comemos juntos. Hemos dejado de hacerlo por este tiempo, pero comemos juntos. Con alegría, con sencillez de corazón, y no importa a qué estrato pertenece, porque el que tiene más aporta más, el que tiene menos aporta menos, aunque a veces aportan más los que tienen menos que los que tienen más, así es. Pero hay alegría y hay sencillez en el corazón. Y algo más, el versículo 47, miren lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces esta era una razón del crecimiento de la iglesia primitiva. Dice que alababan a Dios juntos y tenían favor con todo el pueblo. Es decir, hallaban gracia con la gente. La gente quería estar en un lugar donde nadie
aparentaban y querían mostrar nada, donde había sencillez de corazón, donde comían juntos, donde no importaba si este tenía más o tenía menos, si era blanco o era... No, eso era lo que menos importaba. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué hacía esto con la iglesia? La hacía crecer. La gente quería venir, la gente quería estar ahí. Y este es el modelo de la iglesia que queremos practicar en la iglesia misionera al sol. Una iglesia donde haya libertad para adorar. Una iglesia donde se estudia la Biblia como la estudiamos. Una iglesia donde hay una expresión abierta, clara, sincera, de exaltación al Señor. Donde usted pueda aplaudir, levantar sus manos, decir gloria a Dios, saltar. Ese es un tema suyo, esa es su expresión de exaltación al Señor. Y algo más, déjenme para terminar este asunto, que está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del versículo 22 hasta el versículo 25, hay una recomendación maravillosa que hace el escritor y que hace Dios para nosotros. Escuche lo que dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Escuchen eso. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el congregarse, la comunión es demasiado importante. Algunos creyentes creen que venir a la iglesia cada 20 días, lo que hace cada vez es que los aleja de la comunión, los aleja incluso de la fe. Porque si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y usted no oye la palabra de Dios, y si usted tiene hijos, usted les está dando un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Usted nunca puede esperar que ellos vean buenos cristianos porque usted cada domingo los está arrastrando que vamos para allí, que vamos para allá, y a usted no le importa nada. Cuando llegue el tiempo en que estos muchachos necesiten tener un fundamento en Dios, no lo tienen. ¿Y quién es el culpable? ¿Dios? ¿La iglesia? No, usted. Porque usted no les permite, usted no les ayuda a construir. Siendo un adolescente, yo asistía a la iglesia todo el tiempo. Y hubo ocasiones en que mi papá dijo, vámonos para la playa, vamos para el mar, vivíamos en Barranquilla, o cuando vamos al río, en Barranca Bermeja, o vamos a... No, papá, yo voy a la iglesia, después de la iglesia, yo voy donde quiera. Y esa fue mi formación, y así nos formamos, y todos mis hermanos están en la fe. Y ha sido lo mismo en mi casa, en mi familia, en mis hijas. O sea, tenemos claro el tiempo de la adoración y de la exaltación al Señor. Lo tenemos supremamente claro. Eso no quiere decir que usted tiene que ir todos los domingos a la iglesia. No, habrán ocasiones de familia. No tenemos otra ocasión. Las vacaciones que cada año toma el papá y la mamá y se nos vamos todos y el domingo vamos a tomarlo también. Eso es otra cosa. Pero cuando usted piensa que usted puede comerse una comida mensual espiritualmente y puede sostener su fe, está en riesgo de desnutrición espiritual. Y está en riesgo de muerte espiritual. Por eso el alimento espiritual es muy importante. Vamos al segundo asunto, al ejercicio espiritual. Porque si bien dije que el alimento era importante, también dije que el niño cuando está en ese proceso hay que empezar a ejercitarlo. Como un niño necesita ejercicio físico para tener buena salud, igualmente un cristiano necesita ejercicio espiritual para tener una buena salud espiritual y crecer en la gracia. Lo que le estaba diciendo de mi nieto. A mi hija, uno iba a la casa y la encontraba moviendo las piernitas y estirándole 1, 2, 1, 2. Y el bracito a Benjamín, y a veces él se cansaba y no quería, lo dejaban descansar y otra vez, hasta que ya llegaba el momento en que se cansaba y lloraba. Y había que dejarlo tranquilo para volver a iniciar. Así es la vida espiritual. Un recién convertido tiene que hacer ejercicio espiritual. El primer ejercicio espiritual que existe, ¿saben cuál es? La oración. La oración es la parte más importante del crecimiento cristiano. Orar es hablar con Dios. No es repetir una oración, no es repetir el Padre Nuestro, no es repetir el Ave María o el Ánimas Benditas del Purgatorio que repetía mi mamá y nos hacía repetir a nosotros chiquiticos y no sabíamos ni quién era.
Mi mamá salía con ánimas benditas del purgatorio, quien las pudiera librar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Yo a los 5 años, ¿qué iba a entender eso? O nos ponía a repetir oraciones. No, orar es hablar con Dios. Y cuando uno habla con Dios o con cualquier persona, uno no tiene ningún formato. Es una expresión, la oración es una expresión libre, espontánea, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que siento. Yo le expreso todos mis sentimientos a Dios a veces con mucha alegría, otras veces con muchas lágrimas, con mucho dolor, pero le hablo como se le habla a un amigo, porque Él es mi amigo. Él es mi amigo. Entonces, en ese ejercicio espiritual usted debe aprender varias cosas. Una, que la oración debe ser su expresión natural, de contarle al Señor lo que le pasa y pedirle que le ayude, si fuera en ese estado. ¿Y cuántas veces tengo que orar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues bueno, la iglesia en el discipulado le va enseñando. Pero San Lucas capítulo 18, en el versículo 1, el Señor refiere una parábola donde nos muestra a nosotros la necesidad de orar. Escuchen lo que dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuchen eso, orar siempre ¿y qué? Y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Tenemos ahora con quién hablar. Tenemos ahora a quién pedirle que nos ayude. Antiguamente acudíamos a sitios cerrados, a la hechicería, al brujo, al adivino, al agorero, al amigo más cercano que dependía de la situación emocional que le estuviera viviendo para aconsejarnos. El texto dice, San Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es el Señor Jesús hablando acerca de eso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que la oración que hacemos está respaldada. ¿Saben por quién? Por aquel que lo da todo, por el Señor Jesús. Además de la oración, y es importante que hablemos de la oración. Ahí tengo otra cita que está en San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Angie la va a leer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Escuchen el formato de la oración. Todo lo que pidieres en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Y glorifica esto al Padre. Por eso la forma de la oración, cada que usted ore, diga, Padre, te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración que se hace sin invocar al Señor Jesucristo no tiene respuesta. Esa es la fórmula. Te lo pido todo en el nombre de nuestro. Yo escucho unas personas, unos creyentes viejos aquí en la iglesia y en otras iglesias. Padre, te lo pido todo, amén. No saben orar. Nunca reciben respuesta a la oración. La condición de la oración es que debemos pedir todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas fórmulas: mucha oración, mucho poder. Mucha oración, muchas respuestas. Poca oración, poco poder. Poca oración, pocas respuestas. Ninguna oración, pues ningún poder. Solo se obtiene una vida de poder mediante la oración. Y ya algún día, uno de estos días, voy a volverme a detallar en este proceso de la oración que hoy no puedo. Segundo asunto del ejercicio espiritual. ¿Saben cuál es? El testimonio público. El testimonio público. ¿Qué es el testimonio público sino contarle a otro la experiencia que nosotros hemos tenido? ¿Cuál es su experiencia? ¿Quién era usted antes y quién es ahora? ¿Qué ha pasado en su vida? Eso es el testimonio público. Es confesar a Cristo públicamente. Ese es un ejercicio maravilloso para el cristiano. Miren lo que San Pablo dice cuando escribe a los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque su experiencia pasada le permite ahora hablar de ese Evangelio que es poderoso para cambiar las vidas. Lo había cambiado a él. Entonces el que le dé vergüenza le va a generar. No nos puede generar vergüenza hablar de Cristo cuando Él fue el único que pudo cambiar nuestra vida.
No nos puede dar vergüenza de hablar de Dios cuando Él es el único que sanó nuestro cuerpo. No nos puede dar vergüenza hablar de Cristo cuando nosotros sabemos y hemos entendido que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso está claro para nosotros. Ese es el testimonio público. Es contar a otros lo que Cristo hizo en nosotros. Cuando un cristiano comparte su fe, su experiencia de fe, se vuelve fuerte. ¿Saben por qué? Porque la confirma en él mismo. Porque la confirma en él mismo. Cuando logramos llevar a alguien, a una persona a Cristo, la salvamos del castigo eterno. Y la meta de un cristiano en la gran comisión es predicar el evangelio de toda criatura, es ganar a almas para el reino de Cristo. Entonces, ese tiene que ser nuestro trabajo, ganar y llevar a otros al reino de los cielos. Y termino porque ya me levantaron aquí el cartel, ya Rosa levantó el cartel. Nuestro último paso ahora, ¿saben cuál es? Ofrendar, apoyar la iglesia, el sostenimiento de la iglesia. Nosotros nunca podremos pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que nosotros hacemos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos es contribuir a la extensión del evangelio a otros lugares y a otras personas. Es ayudar al sostenimiento de nuestros líderes y de nuestros pastores y de la infraestructura de la iglesia. Pues a nosotros nos cobran la energía como si fuéramos una empresa. Nos cobran el agua exactamente igual. Los servicios públicos exactamente igual. Pagamos más, sacamos una bolsa semanal de basura y nos cobran como si sacáramos toneladas de basura. ¿Y quién sostiene entonces la iglesia? Los creyentes en Cristo. Usted también debe aprender que además del testimonio público y además de leer la Biblia y además de orar y además de todo esto, debe aprender a apoyar y ayudar, a contribuir económicamente para que la obra del Señor se adelante. Y podría hablarles de algunas referencias bíblicas con respecto, por ejemplo, a las ofrendas y cómo, pero no voy a gastar todo el tiempo en esto porque no existe. Pero mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Oye, cada primer día de la semana, cada uno separe algo y guárdelo para el sostenimiento de la iglesia. Podría leer otros textos. Ustedes saben, la iglesia es sostenida con los diezmos y las ofrendas que los creyentes que han sido educados, formados, discipulados y han entendido este propósito, pues lo hacen. Y entonces Dios añade a cada cual su bendición. Ya hemos leído los capítulos de Malaquías cuando dice, traed los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abrí las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y dice, Dios llamarán bienaventurados. Yo sé que esto genera rechazo y repudio en mucha gente, pero cada cual es libre de hacer conforme siente, piensa y sabe que tiene que hacer. Porque algunos critican que nosotros ofrendemos o diezmemos de nuestro dinero, pero no critican el prostíbulo, ni el que consume la droga, ni el que se la roba. Pero sí quieren afectar la iglesia. Pero nosotros los cristianos tenemos claro que no recibimos ayuda del gobierno. Al contrario, pagamos impuestos y pagamos servicios públicos y pagamos todo, pues igual nosotros sabemos que tenemos que sostener la iglesia. ¿Quiere crecer espiritualmente? Estos son pasos importantes. Empiece a darlos. Empiece a desarrollarlos y entonces usted va a darse cuenta de qué manera usted en este proceso nuevo de transformación de vida encontrará que realmente Dios tiene un plan con su vida. Los bendigo a todos esta noche. Gracias por su compañía. Espero que les haya servido y que mi respuesta, pues no tengo todo el tiempo aquí, pero haya por lo menos aliviado algunas de las preguntas que tenían. Gracias por acompañarme. Oremos ahora. Señor, gracias. Gracias por permitirnos conocer tu palabra y crecer para hacer tu voluntad. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, nos volveremos a ver el miércoles.
7 de la noche enviaremos este link para que usted lo multiplique a otras personas. Igual, domingo 8 de la mañana, 10 de la mañana. Al finalizar, hay un WhatsApp, inscríbase allí y asiste con nosotros al culto presencial. Bendiciones a todos, que descansen.